Bien, Latinoamérica, y tal cual se lo advertí en un principio, vamos a conversar sobre este tema. Dina Boluarte no solamente aumenta su sueldo a casi $10.000 más, ¿sí?, de lo que ganaba, el doble de lo que estaba ganando. A su vez, accede a una tarjeta alimentaria y, por supuesto, hay una denuncia en su contra. Todos estos temas, Carmen Alvarado y una voz autorizada nos dejan el panorama más claro. Buenas tardes, Carmen, bienvenida a La Señal. Muy buenas tardes, Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes también para todo nuestro auditorio de América Latina, que sin lugar a dudas el tema de la semana y de estos días seguramente va a seguir siendo lo que está ocurriendo en torno a la mandataria Dina Boluarte, este incremento de sueldo a 35.565. Pero más allá de eso, debo decirte que hay una denuncia penal ya presentada. Yo me encuentro en estos momentos con el presidente del partido político Voces del Pueblo y también abogado Ronald Atencio, porque él, en compañía también de Luis Trinidad Abarca, ha presentado esta denuncia penal ante el Ministerio Público, y nosotros de News hemos llegado hasta su despacho para conocer los argumentos y por qué está denunciando a la mandataria, aunque bien sabemos que también hay indignación en las calles de Lima, y desde el Parlamento Nacional ya se han presentado hasta 8 proyectos legislativos para derogar este decreto supremo. Muy buenas tardes, doctor Atencio, gracias por estar con DNews. ¿Cuáles son los argumentos de esta denuncia penal y cómo podemos transmitir esta información a toda América Latina? Porque, a ver, de pasar de la indignación, de la frustración, de ver que la mandataria se ha duplicado el sueldo, a pasar una denuncia penal, estamos hablando de una situación mucho más compleja. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, efectivamente, lamentablemente tenemos una presidenta de la República que no solamente se desconecta de la realidad del país, se desconecta de lo que atraviesa nuestro querido Perú. Sin embargo, sobre esas circunstancias, además, trasciende su conducta a hechos delictuosos. Y hemos visto todo lo que ella ha generado durante su gobierno, pero de manera específica en este caso, vemos que acá ella misma, con su Consejo de Ministros de mutuo propio, decide armarse determinado tipo de informes favorables hacia ella para que exista un incremento de una remuneración, y sobre esa base vota su propio Consejo de Ministros y ella publica su propio decreto supremo. Entonces, esto de acá, si nosotros revisamos nuestro propio Código Penal, existe un delito tipificado en el artículo 399 que se llama el delito de negociación incompatible. Que este delito señala que cualquier funcionario público que se interesa en determinado tipo de gestión propio de su propio cargo, de su propia función, que le genere un beneficio particular o personal. Y en este caso hablamos de este incremento de sueldo, definitivamente no solamente ilegal, sino también irregular, ¿no? El aprovechamiento también del cargo, indebido del cargo. Sin duda, ¿no? La propia Presidenta de la República se aprovechó de su propio cargo y a sus subordinados, prácticamente con una orden, con una determinación, hizo que se le incremente su remuneración, ¿no? Claro, hemos tenido acceso, doctor, a esta denuncia penal y, claro, son estos dos delitos. Para que lo entienda América Latina, por ejemplo, si es que tiene todo un procedimiento, porque claro, ahora la Fiscalía va a tener que aperturar una investigación preliminar, va a tener que llamar también a la mandataria para poder investigar y ver también la normativa administrativa o en torno a este incremento de sueldo. Pero más o menos, ¿en cuánto se proyectaría estos años? O sea, contra la mandataria, me refiero en prisión o sanción administrativa, ¿cómo esto se materializa en la realidad? Lo primero que debe existir es que la Fiscalía de la Nación tiene que emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares. Es lo primero, investigarse. Lo menos que se debe hacer con este hecho de buenas intenciones no pasan, muy por el contrario, vemos que aquí existe una mala intención, es que tiene que investigarse, tiene que llamarse a todo el Consejo de Ministros, tiene que revisarse las actas en las cuales se hizo la votación, tiene que revisarse este informe que ha llegado al Consejo de Ministros vía el Ministerio de Economía y Finanzas y conocerse cuáles serían los supuestos motivos que ameritaban que existe un incremento de sueldo de esta magnitud. Tomadas todas estas declaraciones a todo el Consejo de Ministros, a la propia señora presidenta Dina Boluarte, tiene que la Fiscalía poder hacer algunos tipos de requerimientos, ¿no? Nosotros creemos que la Fiscalía ya tiene que ponerse fuerte en estas circunstancias y tratar de hacer lo más rápido en sus investigaciones. Claro, acá lo importante es, y por favor, si también podrías explicarnos acerca de estos años, porque no solamente se está denunciando a la mandataria Dina Boluarte, sino también se está denunciando a todo su gabinete ministerial, porque está ahí las firmas del Consejo de Ministros, ciertamente. Cuando hablamos de negociación incompatible, ¿eso se traduce en cárcel en cuántos años?
Bueno, lo que pasa es que el delito de negociación incompatible no solamente se traduce en cárcel para, en este caso, la figura presidencial y para los posibles ministros, que todos ellos han firmado definitivamente, pero nosotros creemos que todavía esta circunstancia tiene que investigarse. Correcto. Tiene que realizarse la investigación y esperemos que la Fiscalía de la Nación en el más breve plazo culmine estas diligencias. El otro problema que se tiene es en el Congreso de la República, ¿no? Bueno. Porque este tipo de denuncia va a llegar al Congreso de la República. Eso es muy cierto, va a llegar al Congreso de la República. Ahora, lo que ha dicho la mandataria también, luego de una conferencia de prensa que dio ayer domingo Andy, y le respondió a algunos periodistas. Bueno, primero no quiso responder, la verdad, fue muy hermética. Ya al finalizar la conferencia de prensa por la temática del Reinfo, la ampliación del Reinfo, recordemos que también hay carreteras que están siendo bloqueadas en estos momentos, que es otro tema de conversación, al final de todo eso dijo que su decisión está amparada por la ley de servir. Estamos hablando del artículo 52 de la ley del servicio civil. ¿Qué opina al respecto? ¿Es así lo que dice la mandataria? No es exacto lo que menciona la señora presidenta Dina Boluarte. Si bien es cierto, existe esta ley de servir que permitiría la posibilidad de que se vía un procedimiento interno se determine la remuneración de la Presidenta de la República. Sin embargo, también se tiene otra ley, ¿no? La ley 28.212, que establece un tope o límite máximo para la remuneración presidencial. Y este tope máximo no sería más allá de los 26.000 soles, que tampoco significa que estemos de acuerdo con esta remuneración. Pero acá tenemos dos tipos de normas. Una norma que señala de manera concreta cuál podría ser el sueldo presidencial y otra norma de servir que establece en una posibilidad de aplicación o de interpretación que tendría que fijarse en un Consejo de Ministros vía decreto supremo la remuneración presidencial. Nosotros creemos que acá, muy por el contrario, al existir una norma especial o específica, que es esta norma que establece tope máximo del sueldo de la Presidenta de la República, no podría ir más allá de este tope, ¿no? Correcto. Vamos a ver realmente, es polémico también, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que también una Presidenta de la República no necesita un aumento de remuneración. Estamos hablando de una Presidenta de la República que gana 15.600 soles, que tiene una tarjeta que es más allá de los 5.000 soles, que ella puede automáticamente recargar. Una tarjeta de alimentos. ¿Qué opina al respecto? Porque eso también se está comentando. Dicen que exactamente es recargable, ¿no? Y que esto dice que tiene un monto ilimitado, es una cifra ilimitada, ¿no? Dependiendo de las necesidades y del requerimiento de la mandataria Dina Boluarte. Y Andy, te comento, cuando los periodistas intentaron solicitar por transparencia información en qué establecimientos o qué consumía la mandataria, dijeron que por un tema de integridad y de seguridad nacional no podían dar esa información porque podían colocar en un aspecto de vulnerabilidad a nuestra jefa de Estado. Claro que esto es polémico, pero me gustaría su comentario, porque aparte de esto, este aumento del doble, tenemos ahora esta tarjeta. Bueno, me imagino que habrá otro tipo de privilegios también. Bueno, resulta risible que la señora Dina Boluarte diga de que se puede atentar contra su seguridad y resulta más aún difícil de entender cómo una señora que tiene una remuneración, que tiene todos los privilegios en Palacio, como personal que le sirve a ella para su alimentación diaria, además tiene movilidad absolutamente gratis, tiene vivienda absolutamente gratis, una tarjeta de alimentación, ¿para qué? De repente será para que pague sus cirugías plásticas o de repente será para que le pague algunos arreglos personales o estéticos, porque más allá de la alimentación, la señora no tiene ningún otro gasto que generarse. Entonces, de cara a la población que tiene una remuneración mínima de más allá de los 1.000 soles, de cara a la población que hay un 70-80% de informalidad en el país, tenemos a una señora que se aumenta de manera irregular un sueldo, no tiene ningún sentido ni legal ni social, ¿verdad? Correcto, estaba revisando la denuncia penal y era precisamente también lo que le comentaba, ¿no? Sobre el tipo penal de negociación incompatible, solamente para redondear esto, ¿no? Según el artículo 399, el funcionario servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, por el acto simulado se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Pero usted lo ha dicho también bien, abogado, esto lo podría ver el próximo Congreso de la República. Usted es el presidente de un partido que bien sabemos estamos en una etapa de decisiones claves para buscar alianzas, tenemos fechas claves como septiembre y diciembre para conocer los rostros presidenciales.
Hay un mea culpa también de la clase política, porque no solamente es la mandataria Dina Boluarte, claro, los focos están centrados en la mandataria, pero lo cierto es que el Congreso de la República también arrastra situaciones que son cuestionables. Debería haber un consenso, una hoja de ruta de transparencia, donde se pueda dar la posibilidad a los ciudadanos en qué se están yendo los miles y miles de soles. Bueno, el mea culpa siempre tiene que estar presente en toda la clase política. Nadie puede estar exento de cometer algún tipo de error, de exabrupto. Entonces, la posibilidad de hacer un mea culpa es de todos, siempre, como país, como Estado, como nación. Porque el presupuesto del Congreso ha subido, se ha incrementado también los últimos años. Claro, como le digo, la posibilidad de hacer un mea culpa tiene que ser de todo el Estado. Y nosotros, como parte de la clase política, tenemos que enfrentar los hierros de los gobiernos pasados. Tenemos que enfrentar que, por ejemplo, hoy tenemos un país que no está industrializado. Tenemos que enfrentar una posibilidad que hoy tenemos a mineros que están en proceso de formalización y que no logran concluir con su proceso de formalización. Entonces, tenemos a un país con desempleo, tenemos a un país que está sumergido en la pobreza, 1.800.000 personas que no tienen viviendas, más o menos 1.300.000 personas que no tienen acceso al agua. Entonces, el heredar estas situaciones nefastas que tiene nuestro país definitivamente nos pone a todos en un acto de mea culpa como clase política. De acuerdo. Y mi última pregunta, porque vamos a volver al caso de Dina Boluarte y su incremento de sueldo, que es increíble, ¿no? Ella quizás, si tomaba la decisión de subir el sueldo y que ella no cobrara, sino que pudiera ser el próximo presidente del Perú, porque estamos a puertas de estas elecciones del próximo abril 2026, ¿hubiera sido lo más correcto, lo más oportuno y evitarse todo ese tipo de cuestionamientos? Yo creo que no, bajo ningún punto de vista hubiese sido oportuno generar un incremento en la remuneración del cargo de presidente de la República. Ni para hoy, ni para el próximo presidente, ni para el subsiguiente. ¿Por qué? Porque el sueldo que gana un presidente de la República es un sueldo suficiente para que pueda sostenerse una persona en Palacio de Gobierno con todas las prerrogativas que se tiene, ¿no? Vemos que en el Palacio de Gobierno pues tiene personal que la pueda asistir al presidente de la República en su momento, tiene alimentación también. Tiene alimentación, tiene esta tarjeta. Entonces, bajo la coyuntura actual no se ve viable. Si tuviéramos un presidente de la República que se ve que es el trabajo, que se ve un presidente de la República... Pero aquí entra otro tipo de cuestionamiento también. De repente podría ser, ¿no? Pero no es el caso. Claro, pero abogado, pero hay ministros o viceministros que ganan hasta 30.000 soles. Entonces, habría que ver un ordenamiento también en los sueldos, porque si un ministro, un viceministro va a ganar ese tipo de sueldo, incluso si hablamos ya del ámbito legal, jueces y magistrados ganan muchísimo más. Entonces, me imagino, porque es lo que ha mencionado y el Consejo de Ministros ya dará su descargo, pues luego que el Ministerio Público la busque por esta denuncia penal, de que ellos están cumpliendo esta ley servir. Y solamente preguntarle si existe en el Perú una especie de conflicto entre normas, que esto juega a la mala interpretación, o qué es lo que está sucediendo, porque por un lado vemos que la mandataria dice yo me estoy acogiendo a la ley servir, y de otro lado hay leyes que usted ha manifestado que incluso un funcionario no puede ganar más de 26.000 soles. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que pasa es que estos son los defectos que tiene nuestro propio sistema, ¿no? Y como país, todavía en un país en vías de alcanzar el desarrollo, en un país en vías de alcanzar una mayor seguridad jurídica, mayor formalidad, generamos esta suerte de conflictos que existe en las remuneraciones que tenemos en el Estado, ¿no? Correcto. Tenemos también a los miembros del BCR que también tienen sueldos muy suntuosos. Entonces, definitivamente, la posibilidad de hacer un reordenamiento jerárquico, real, en función a nuestro propio país, tiene que darse en un próximo gobierno, porque vemos que este gobierno no tiene ese menor interés en reorganizar todo. Le agradezco mucho al doctor Atencio. Andy, no sé si tú tengas alguna consulta en estudios, compañero. Gracias, Carmen Alvarado, compañera, todo muy claro. Le agradecemos a ambos por dejar el panorama, como siempre, claro para América Latina. Buenas tardes. Muy buenas tardes.